Gloria a Dios. Bueno, voy a predicar con el tema ¿por qué necesitas desesperadamente ser humilde? ¿Por qué necesitas desesperadamente la humildad? Y más te vale, y espero que pongan atención y lo pongas en práctica, porque a lo mejor vas a ir a una definición de la humildad que quizás nunca has escuchado. Dice así la palabra de Dios en Filipenses 2:3. Dice así la palabra de Dios y me dice un amén cuando yo lo tenga en Filipenses 2:3. Reina Valera. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Vamos a ver cómo es otra versión. Dice en otra versión: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Que la NTV dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Miren, considerando a los demás como mejores que ustedes. Muy bien, esa versión que leí. Ahora en la TLA dice: no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Muy bien, gloria a Dios, Señor Santo. Gracias por lo que haces en nosotros. Y es importantísimo entender qué es la humildad. Háblanos al corazón y debemos de buscar desesperadamente la humildad por muchas razones. Y dame tu palabra para hablar de ello. En el nombre de Jesús. Bueno, en primer lugar, la humildad es un valor contrario a la soberbia. Y el ser humano posee esta soberbia y le cuesta reconocer muchas veces su debilidad. Ser humilde es tener una calidad, una cualidad, una capacidad y aprovecharla para hacer el bien a los demás, sin decirlo. Y ser humilde es también que usted pueda reconocer sus habilidades, sus debilidades. Entonces, ser humilde sería la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. De acuerdo como yo sé que soy, quién soy, debo de obrar, no sintiéndome egoísta, pero para mí, ni con orgullo, ni jactándome, ni llenándome de arrogancia, sino sabiendo que soy una persona que posee debilidades y también tiene limitaciones. En ese sentido debo de obrar. Se lo voy a decir de otra manera. Ser obediente. Ser humilde significa oír y obedecer. La Biblia dice que había un hombre súper humilde en los tiempos cuando Dios llamó a Moisés, perdón. Y ese era Moisés. Era el hombre más humilde. No considerándose superior a otros mismos, quiere decir que la persona va a oír y va a obedecer. No te hago caso porque yo sé más que tú. Es la mayoría de casos de todo el mundo, de todas las personas. Y el que me tiene que enseñar. Y el que me tiene que decir. ¿Qué me tiene que decir él a mí? ¿Qué me tiene que decir él a mí? No, yo sé más. A mí que ni se me acerque, a mí no me tiene que decir nada. Eso se llama soberbia. Y quiero decirte que si tú eres una persona soberbia, por favor, me das lástima. Si yo soy soberbio, me doy lástima. Porque te espera mucho dolor y mucho sufrimiento, porque Dios ya ha lanzado un decreto en contra de los soberbios, en contra de los arrogantes, que los va a humillar. Y los va a humillar sobremanera. Cada vez que yo le he dicho a una persona: mira, no hagas esto, voy a hacer lo otro,
No, yo voy a hacer esto. No, no oye, porque se considera superior. O sea, tu opinión es superior a lo que le están diciendo. Justamente hoy en la mañana dije algo así. Y luego vinieron las consecuencias. Le dije a otra persona algo parecido, luego vinieron las consecuencias peor para la persona. Y cuando medito en el Señor me dice, mira, yo tengo que humillar a la soberbia. Yo tengo que ser humilde a las personas que creen que son sabios en su propia opinión, que creen que no deben oír a nadie y que sean dispuestos a hacer lo que ellos dicen, lo que ellos creen, lo que ellos quieren, pero sin tomar en cuenta mis palabras. Pero Moisés era el más humilde de toda aquella época. ¿Y por qué era el más humilde? Entonces Dios dice, Él me va a hacer caso. Y mira que es bien peligroso cuando el soberbio, Dios le dice algo y no obedece. Bien peligroso. Pues a mí me tocó decir a mi papá una vez que estaba en un arranque de soberbia, no haga eso, no diga eso. Mi mamá lo había molestado, lo había enojado. Y en ese arranque de ira, él dijo cosas que uno tenía que decir. Y le dije, no me da miedo que Dios le ponga cáncer en la lengua por lo que está diciendo, porque él se había maldecido él solito, y que se quería morir, y que no sé qué. Pues que lo haga, que me ponga Dios el cáncer, digo, que lo haga para que me mate él solo. Y entonces eso fue justamente lo que pasó, pero no solo le puso el cáncer, le cortaron la lengua, le cortaron las cuerdas vocales, y nunca más volvió a poder hablar hasta que murió. Pero el día de su muerte no habló nunca, solo escribía. Quiero decirte que yo no quiero poner de ejemplo a mi papá, ya está en el cielo. Se humilló, Dios lo humilló. Es bien peligroso cuando te vuelves soberbio. El soberbio se enoja en el momento. ¿Por qué me estás diciendo eso? En el momentito. Así era él. No se le puede hacer nada. Porque se encendía y saltaba. No, ¿cómo? No podía, él no podía, en ese tiempo de orgullo, no escuchar. Es bien peligroso que nos pueda pasar a nosotros y que lleguemos a un tiempo donde no importa lo que decimos. Lo que sí sé es que vendrán consecuencias. Una persona soberbia, orgullosa, arrogante, que no escucha nada, que no obedece, va camino a la destrucción, va camino al infierno. Es bien peligroso. Quiero decirte que hay que buscar desesperadamente la humildad. Y quiero ponerme de ejemplo, y van a disculpar porque tengo que decirlo. No sé qué tan soberbio sea, porque todos son, pero mi mamá sí eso me enseñó. Desde pequeño que yo tenía que ser humilde, y por ser humilde aguanté más de la cuenta. Y yo pensaba que ser humilde era aguantar, pero no me peleaba con nadie. A pesar que siempre fui más grande, más fuerte, pero me acordaba mi mamá, dice que ser humilde, agachaba la cabeza, decía sí, decía no, hasta que empezar a aprender a defenderte, porque una cosa es que te puedas defender o que te apartes y te evitas, a que pienses que tienes que poner la otra mejilla cuando mejor debes de apartarte de ahí, cuando mejor debes de buscar algo más alto, a la altura. Pero en la crianza, ella me dijo, si tú eres humilde, Dios te va a exaltar, porque Dios resiste a los soberbios y exalta a los humildes. Crecí con eso en mi corazón. Lo que no entendí es que me tenían envidia. Siempre me tenían envidia por cualquier cosa. Solo por mi estatura ya me tenían envidia. Me tenían envidia por muchas cosas. Entonces, las personas me molestaban, pero en mi corazón, en mi mente era, tengo que ser humilde. Mi mamá me ha dicho, entonces no devolvía la respuesta. Y eso me valió para que cuando, en los tiempos de la guerra, me topé ya sea con guerrilleros o soldados, pandilleros o personas violentas, yo entonces me apartaba y buscaba la otra acera, o cuando hablaba con humildad. Total que pasaba desapercibido. Yo no era un peligro para
Ya conocían que iba pasando una persona que agachaba la cabeza y miraba para abajo. Se veía un pleito, miraba para abajo. Y entendí de pequeño que en mi concepto que eso era humildad. Pero aquí estamos viendo que humildad es no tener un más alto concepto de uno mismo del que deba tener, sino que decir, bueno, yo soy un poco mandrio en algunas cosas, soy un poco lerdo, soy un poco lento. Yo mejor no voy a ese lugar porque a lo mejor voy a pecar. Eso quiere decir humildad, conocer. No salir con palabras groseras, no contestar altaneramente. Entonces, es súper importante que entendamos esto, porque cuando no lo entendemos, seguimos siendo de la misma manera. Y lo que Dios va a hacer es que Dios va a golpearnos duramente. Por eso dice la Biblia que no hagamos nada por contienda, por pelear. Si vas a hacer algo y va a ser por pleito, no lo hagas porque es soberbia. O por vanagloria. Eso de que yo soy más que los demás porque yo soy más bonito, porque yo tengo dinero, porque yo pues, he logrado estas cosas, tengo un título, soy famoso, o soy youtuber, soy influencer, o soy algo, y entonces el hecho de creer, eso es peligroso. No sé a qué ofendió un youtuber de Venezuela, no sé a quién ofendió, pero hay un video ahí en las redes donde él sale vestidito, como medio tatuado, y después hay un video donde lo están acuchillando y le dan un puñal aquí metido, y él sentado en la calle se va muriendo. Es bien peligroso cuando usted ve que a los influencers o a los youtubers de México de repente los matan porque hablaron lo que no tenían que hablar, se metieron. Usted ve que los cantantes de música grupera hablan de los corridos o de los narcocorridos y hablan de otras personas y los matan. Porque no tienen que opinar. En otras palabras, no se meta en lo que no le importa. No opine porque hay peligro. A veces la soberbia va a llevar a las personas a querer más, a sentirse más. Algo que tú puedas hacer no te va a hacer mal. Como aquel rey que estaba ¿cómo se llamaba? El que le escribió la mano en la pared. Estaba embriagándose. Está en la Biblia. Ya me voy a recordar el nombre. Se estaba embriagando el hombre. Y ya no le bastaba más con lo que estaba haciendo. Sino que dijo, traigan los utensilios del templo de la casa de Jehová de Jerusalén que tenemos aquí. Y denme a tomar vino en eso. Eso lo iba a hacer más. Como quien dice, estoy arriba de todos. Estoy Uber en Alemania, en alemán creo que quiere decir sobre. Por eso en el himno nacional de Alemania dice Deutschland, Deutschland über alles. Alemania está sobre todos. Estados Unidos está sobre todo. Y no lo tiene en el himno, solo lo hace. Entonces, hermanos, pero esas son cosas del mundo. Eso de conquistar y ahí, pero estoy hablando de las personas en sí, de los cristianos. Debemos de ser humildes. Mene, tequelo, parsin. Eso fue lo que escribió la mano. ¿Cómo? ¿Quién es? Belsasar, con el rey, con Daniel. Creo que lo mandan a llamar a Daniel. ¿Qué quiere decir eso que escribió una mano que apareció? El hombre se espantó. El borracho se espanta. O sea, no le basta con todo lo que tenía, sino que quiere sentirse más con vanagloria, con gloria, con orgullo. Superior más. Ahora estoy sobre ese Dios. Domino a las personas. Hago la dominación con las cosas santas de Dios. Perdón, Señor, por esa palabra usada para eso, pero eso fue lo que él hizo. Entonces, dice que debemos de estimar a cada uno de los demás como superiores a sí mismos. Entonces, cuando viene la soberbia, viene la deshonra. Y con los humildes está la sabiduría. Dice la Biblia, humillados delante de la poderosa mano de Dios y Él los exaltará.
Santiago 4:10 dice, el Señor te fortalecerá a medida que seas humilde. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados delante del Señor y Él los exaltará, dice en el día. ¿Cómo Dios mira al humilde? Dice en Proverbios 15:33, dice ahí que la humildad precede a la honra. Dios fija sus ojos en su atención en los humildes y no en los orgullosos. El humilde reconoce que todo lo bueno viene de Dios y vive con un corazón agradecido a Él. Mira, si Dios, que es el creador de todos, hizo al ser humano, hizo todas las cosas, como dice Hechos 17, que Él no necesita nada de nosotros como de artesano, de nada, sino que nosotros necesitamos de Él. Si Dios, que hizo la creación, te hizo a ti y te hizo, Él es el creador, y tú eres el objeto creado. El creador entonces ya te hizo de una manera, pero si el creador se guarda cosas para darte actualizaciones, digámoslo así, entonces el creador que te creó te las puede dar o no te las puede dar. Te reserva el derecho de dártelas si Él quiere o no, porque Él te creó. Te lo quiero decir de otra manera. Dice la Biblia que todas las cosas proceden del Padre de las luces. Todo lo bueno viene de lo alto, del Padre de las luces. Si algo bueno tenemos nosotros, de que Él nos los ha dado. Si tienes alguna cualidad, alguna belleza, en algún don, algo que tengas, lo que sea, es porque Él te lo quiso dar. Entonces, ¿por qué no vamos a creer? Si Él nos los ha entregado, si Él nos los ha otorgado, si Él nos lo ha dado, no eres tú tu creadora o tu creador para decir, espérame, voy a cortar la mano y voy a poner una mano robótica que se tira y que hace para creerte o para jactarte. Entonces, todo eso es soberbia. Cuando alguien se cree más, aún no siéndolo. Cuando alguien no está consciente que es un cuerpo animal, quiero decirte una frase fea, pero es la verdad. Jesucristo se volvió un animalito igual que tú. Él agarró cuerpo animal. Tú tienes cuerpo animal. ¿Qué no vemos que los animales tienen un cuerpo, tienen corazón, tienen carne? Igual tú. Tú tienes corazón, tienes cerebro, igual que todos, igual que los animales. Y Jesús vino y se convirtió en un animal para llevarte al cielo tu espíritu. Se humilló a lo sumo y se sujetó a los hombres. ¿Cómo la ves? Qué tremendo. Cuando su mamá le dice que conviertan el vino, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y usted se puede decir, bueno, que ahí, que sonó soberbio. No. Las mujeres no podían hablar con los hombres en aquel tiempo. Y si usted lee en las otras versiones, ya lo actualizaron. Él le dijo con mucho respeto, así dice en otra Biblia. Él le dijo, eso no nos concierne a nosotros. Pero ella le dijo, haga lo que le diga. Cualquiera podría decir, ¿por qué te metes en mi ministerio? Si yo no quiero cenar, no te metas en mi ministerio. Este es mi ministerio y no es tuyo. Yo hago la voluntad de Dios, no de ti, no está peleando. Nada hace por su verte, sino que le dice con mucho respeto, le contesta. Ya en la TLA le ponen madre. Eso no nos concierne a nosotros. Pero ella dice, hagan lo que Él le dice. En otras palabras, Dios le mete un gol a Jesús, 100% Dios, 100% hombre, que no le revela en ese momento como persona humana las cosas de cuándo iba a empezar el ministerio, sino que entiende que su madre, al decirle que haga, que convierta el vino o algo así, entiende que Dios le está dando la autoridad. Dios me está diciendo por medio de ella. No, y no dijo, no quiero. Entonces, muy humilde, sino que reconoció y dijo, ok, ya el Padre me está diciendo que lo haga.
y también ella. Y estas personas se quedaron sin vino. Pero sí digo, mujer, eso no nos concierne a nosotros. Ese no es nuestro problema. Que se lo voy a decir de otra manera, se lo voy a parafrasear de otra manera. Madre, este montón de borrachitos sigan chupando, no es asunto de nosotros. ¿Por qué quiere que yo les dé de tomar? ¿Por qué quiere que yo les dé de chupar? ¿O que les dé licor? Porque eso es lo que hacían. Tomar, que no era eso lo que hacían en la fiesta. Yo no sé qué tanto tomar. Pero si lo queremos ver de esa manera, pero no lo ve así él, sino que lo ve es, madre, eso no nos concierne a nosotros. Ellos van a seguir tomando, recuerden. Y la madre le dice, miren, hagan lo que les dice. Entonces el Señor dice, bueno, les voy a dar para que estén alegres. No sé qué tanto, por eso le digo. Pero fue humilde, ese es el punto. Es humilde y fue obediente y humilde hasta la muerte. Él es nuestro ejemplo de humildad. El Señor Jesús es nuestro máximo ejemplo de humildad. Entonces, Dios fija su atención en los humildes, no en los orgullosos. Porque el orgulloso, ¿cuándo ha visto que el orgulloso reconoce que Dios le ha dado todo? ¿Cuándo va usted a oír a un orgulloso que diga, que cante, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él? Y ahí ustedes saben todo lo que menciona. Mi vida, mi casa, lo que dice. Entonces, en Salmo 147, 6, dice que Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos. Él es el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace los montes producir hierba. De él procede todo. O sea, en otras palabras, oye bien, al que es humilde, Dios lo hace producir. Al que no es humilde, Dios hace que no produzca. Y también dice un versículo que Dios deja que los impíos, los soberbios, hagan dinero y hagan riquezas para quitárselas después y dárselos al que a él le agrada. Quiero que sepa que Dios puede hacer lo que Él quiera. A mí me costó un poco entender. Yo pensaba que Dios me debía algo. Y Dios no me debe nada. Él quiere darme su gracia, su amor solo porque Él quiere. Dios no te debe nada. Pero Él te da su amor inagotable. Su gracia que te alcanza. Su gracia inmerecida, el favor inmerecido de Dios. No te lo ha ganado. Pero todo es para que te des cuenta que no proviene de ti nada, que seas humilde. No te ha ganado las cosas, y Dios te las da. Y dice, no a nosotros sea la gloria, sino a tu nombre sea la gloria, porque esto que tengo no me lo he ganado. Esto tú me lo has dado por gracia. Amén. Entonces, es muy importante entender estas lecciones. Dice en Mateo 18, del 1 al 4, porque el que es más pequeño que todos, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Jesús siempre explicaba que el Padre, su Padre, era la fuente de su poder. El que se haga más pequeño que todos los demás, que sea el más grande. El que se haga servidor, sirviente, por no decir la palabra que aquí a El Salvador no le gusta decir, que es una gran ofensa. Pero para que lo sepan los amigos de otros países, en El Salvador usamos una palabra que quiere decir cholero, que quiere decir que es el sirviente más bajo de los sirvientes. Yo les digo, soy cholero, mucho honor, y soy sirviente. ¿Quién quiere ser primero? Sea el servidor de los demás, sea el cholero de los demás, sea el sirviente, sea el servidor. Este es el primero y el más grande, el que es más humilde, el que se unía y nos dio las muestras de humildad lavándole los pies a sus discípulos. Pero Señor, le dice Pedro, ¿cómo tú a mí me vienes a hacer eso? Tú
Si no lo permites, Pedrito, no tienes parte conmigo. Oiga, si no eres humilde y no permitas que yo te otorgue, te dé lo que traigo del cielo, que te dé la sabiduría, el conocimiento, lo que te voy a dar, la fe, los dones, la virtud de Dios, no tienes parte conmigo. Sé humilde y recibe lo que yo te doy, le dice Pedro. Estira las patitas feitas, las patitas bonitas, que te voy a lavar los pies. Entonces, Señor, báñame todo, báñame hasta la cabeza, de la cabeza a los pies. Y el Señor le vuelve a dar otra lección. Le dice, el que está limpio no tiene necesidad de bañarse, solo los pies, porque recuerden que ellos andaban con sandalias y en ese momento los pies se le entierran, se le ensucian. Yo ahora me he dado cuenta de eso hasta que ando con estas sandalias. Usted anda con sandalias y usted no ve nada, pero cuando al ratito vuelve a ver el talón negro. Entonces, así son las cosas. Hay que limpiar los pies. Pero entonces, enseñando de humildad, le limpia, le lava los pies y se los seca con una toalla. Y le dice, bueno, si yo hice esto con ustedes, pues ustedes van a hacer esto con los demás. ¿Se dan cuenta? Quiero decirte que si a veces no hago algo por ti, no es porque no quiera, sino porque ando haciendo algunas cosas. Pero después, si puedo, con gusto, si yo puedo, tengo que hacer. Entonces, el humilde se reconoce sus fortalezas y sus debilidades. El humilde valora el trabajo y el esfuerzo. Y el humilde valora el esfuerzo que hacen los demás. También el humilde escucha las diferentes opiniones y las toma en cuenta. No dice, no, eso no me sirve de nada. El humilde se expresa con asertividad. El humilde respeta y es respetado. Es muy importante. ¿Qué hace Dios con los humildes? Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? El cielo. Un soberbio no va a entrar al cielo. Entonces Dios bendice a los que desean justicia, dice el Señor, para Él, porque Él cumplirá su deseo. ¿Cuál es tu deseo de justicia? Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Y entonces estamos hablando siempre en el tema de la humildad. Dice que Dios te va a bendecir si eres humilde, y te va a dar no solo bendiciones en la tierra, sino que la tierra prometida, que es el cielo. Entonces, hermanos, esto es bien importante. No considerándose a otro superior a sí mismo es que tú no eres sabio en tu propia opinión, que tú no sabes más que Dios. En el caso del rey Saúl, le dice Samuel, mira, hasta que yo llegue, vamos a hacer la ofrenda. Y él no escucha, se desespera y la hace él solito. No pasa la prueba. Estate quieta. No pasa la prueba. Mientras que David sí pasa la prueba. Va y agarra para comer de los panes de la proposición que era prohibido. Pero no hace como que nada. ¿Por qué a él se le permite? Porque él adoraba a Dios. Porque tenía un corazón humilde que agradaba a Dios. Porque Dios, a alguien que entra en el templo a adorar, se lo va a prohibir. ¿No? ¿Por qué Dios dejó mudo a Zacarías? El papá de Juan el Bautista? Porque no creía. Un soberbio, un orgulloso no cree. ¿Por qué? Jesús dijo que los fariseos y los maestros de la ley iban al infierno porque no aceptaban su palabra, porque no creían, eran superiores en el conocimiento del mismísimo Dios caminando en la tierra. No puede ser. Y lo peor de todo, que le dice una verdad terrible, le dice que no solo ellos eran dignos de condenación, sino que a las personas que eran
a los quienes le enseñaban, los hacían más dignos de condenación. O sea que un ciego cae, que guía a otro ciego, cae en el hoyo. En otras palabras, el soberbio enseña a los demás a ser soberbios. No te dejes. ¿Por qué te dejaste? Anda a calma. Yo conozco una persona que su hijo no sé qué le hicieron en el colegio y mandó a que se vengara. Cuando lo mandaron a llamar, dijo, de verdad, lo voy a castigar a este niño. Y cuando salió de ahí, te felicito. Yo creo que mejor uno va como padre y habla de otra manera. Pero lo que hizo el niño fue que le insertó un lápiz en la mano a la otra persona. Cuando Sebastián, mi hijo, estaba en el colegio, le metieron un lápiz aquí. Y yo reaccioné como nunca pensé. Yo estaba dispuesto a irme a darme duro con el padre hace años. Y que para mí era grave, porque casi le saco un ojo, era tan grave. Y no iba a pelear, me saqué así. Entonces, la directora dijo que ella se iba a encargar. Pero todos tenemos arranques de orgullo, de soberbia. Yo te voy a dar una palabra en el nombre de Jesús. Si te desespera algo y te hace actuar con soberbia y con orgullo, quiero decirte lo siguiente: si tú confías en el Señor, todo se va a arreglar. Todo se va a solucionar. El problema es que piensas que las cosas no tienen arreglo, no tienen solución, o fue muy grave. En vez de creer que todo lo va a arreglar el Señor, que Dios está en control, que Dios tiene el control de todas las cosas, que el nivel de daño y gravedad de lo que le pasa a cada persona está controlado soberanamente por el Señor hasta lo más pequeñito, a la molécula. No pasa nada más allá de lo que Dios controló, gobernó, limitó y permitió. Entonces, cuando tú entiendes, y mira, casi choca, se nos atravesó ese carro, no va a pasar nada, porque Dios no va a permitir. No pasó nada. No te exaltes, Dios me cuida, Dios tiene el control. Una persona humilde reacciona así. La otra persona le pita a la vieja, pipi, hijo de la gran tu mamá. Sí, pero una persona humilde reacciona, gracias al Señor nos protegió. ¿Y saben qué? En una ocasión vi un accidente y salen a querer maltratar a la persona que iba manejando que provocó el accidente. Hijo de no sé qué, hija de tanta, es una mujer. Y cuando van al asiento y ven, el Señor tenía un ataque con epilepsia. Exacto. ¿Y qué le van a hacer? ¿Qué le van a hacer? ¿Y ustedes qué le van a hacer? Si la señora algo le pasó, no lo hizo por mala intención. Entonces, hermano, mira, necesitas ser humilde porque si no te va a tocar muy feo. Vas a sufrir tu pellejo, tu carne. Vas a subir en